son competitivas frente a países que tienen un similar riesgo geológico que Colombia, y entonces toman la decisión de invertir en Colombia. Tomada la decisión de invertir en Colombia, la compañía tiene dos alternativas: se va para una región que geológicamente tiene más potencial de gas, o se va para una región que potencialmente tiene más potencial de producir crudo, petróleo. Entonces, si las reglas de juego del petróleo son precios internacionales desde el año 76, con la resolución 50 del año 76, unas reglas de juego tributarias adecuadas, un régimen de inversión, digamos, bueno, pero comparativamente con el sector del gas es un sitio donde está regulado, no hay exportaciones de gas, entonces la gente va a preferir irse hacia un sector, a buscar crudo, a un sector que realmente tiene unas reglas de juego, digamos, mucho más amplias. Donde no le imponen los precios, ¿de acuerdo? Todo este cuento lo he echado porque yo creo que el país tarde o temprano va a tener que liberar los precios, va a tener que conectarse a los mercados internacionales. Hoy estamos conectados a Venezuela, estamos exportándole alrededor de 70 millones de pies cúbicos diarios de gas, pero aquí se viene un segundo tema. Colombia decidió participar en un proyecto que es Puebla-Panamá, que es un plan de inversión en toda América Central. Colombia está buscando poder tener influencia en el Caribe, en los países vecinos, y una de las maneras que lo está pensando hacer es con el sector energético. Entonces, vía exportación de electricidad, estamos mirándolo con Venezuela, estamos mirándolo con el Ecuador, y ISA está en este momento mirando la expansión de una red de transmisión para electricidad hacia América Central. Gas vamos a exportar también, tenemos las posibilidades de Panamá, tenemos las posibilidades, por ejemplo, también hacia Jamaica. Todas esas opciones están abiertas, pero eso va a implicar que el país tiene que internacionalizar su política y sus reglas de juego, y dentro de esa internacionalización está obviamente la de tener precios internacionales que hoy, curiosamente, frente a los $6 que se cobró en la última licitación, ese precio de $6 estaba por encima del precio internacional. Mejor dicho, la respuesta es sí van a subir los precios del gas. A futuro le entiendo por todo lo que va a pasar, porque se tienen que liberalizar los precios del gas en La Guajira, si quiere Colombia seguir atrayendo inversión extranjera y si queremos en algún momento exportarle a otros países. Pero a corto plazo, se lo pregunto, es porque había algunos cálculos de EPM en donde decía que, por ejemplo, para la región de Antioquia, el costo del gas sí podría subir, del gas domiciliario, ¿no? La factura que le llega a la gente, entre un 12 y un 13%, algo que se va a ver ya en la factura del mes de abril. Yo te lo digo abiertamente, creo que indudablemente hay un aumento de los precios, sobre todo de Guajira, que se va a suscitar, pero va a haber un gas en el mercado liberado por todas estas empresas térmicas en el momento que se apaguen las térmicas, que va a ser de tal magnitud que ese aumento de precios va a compensar. No, uno no puede vender las cosas más caras de lo que su competencia las esté vendiendo. Entonces, si ellos tienen un suministro de gas más caro y hay otros vendiendo gas más barato, pues van a perder esos clientes también. Entonces, un poco el tema es el mismo mercado el que acaba regulando todas estas cosas. Tuvimos una coyuntura muy dura que fue todo este fenómeno del Niño, que cogió al país sin las expansiones de los gasoductos que se necesitaban. En el momento en que esos gasoductos empiecen a funcionar, y sobre todo el del centro del país, que es el que traería gas desde La Guajira, que estamos aumentando de 190 millones de pies cúbicos diarios a 280. TGI, que es la empresa que hoy día opera ese gasoducto y es la propietaria de ese gasoducto, está haciendo unas expansiones y muy posiblemente desde abril, mayo, no a partir de junio, sino desde abril y mayo, va a lograr empezar a pasar, digamos, unos volúmenes adicionales de gas. Todo eso va a llevar a que no es, o sea, no va a ser la carencia o la no suficiencia de gas la que va a hacer que esos precios suban, sino ese mayor volumen va eventualmente a liberar, pero a generar también unos mayores volúmenes de gas que va a permitir que el gas se quede en su sitio. Pues ojalá se llegue a dar eso. Eso se llegue a dar pronto, porque todos los colombianos nos acordamos que el año pasado hubo problemas con el suministro de gas. Muchos carros que funcionan a gas no pudieron tanquear en las estaciones de servicio de Bogotá, de Bucaramanga, de Cúcuta y otras regiones, sencillamente porque no les llegaba, no había gas para los carros. No había suficiente gas, no para los carros, sino había unas regiones con cuellos de botella en el país. Por culpas del transporte, ¿verdad? Sí, pero el régimen regulatorio aquí en Estados Unidos, en Europa, establece que hay un gas en firme y un gas interrumpible. Lo que pasa es que aquí a la gente que tiene gas vehicular nunca le dijeron que su negocio, que el suministro del gas para los vehículos era interrumpible. Nadie lo sabía y obviamente ya hay 300.000 vehículos que tienen gas. Entonces, en el momento que hubo que aplicar esa política de gas interrumpible, porque el gas había que mandarlo para las térmicas, para prender la electricidad del país, a esta gente vehicular jamás le dijeron. Entonces, el gobierno nacional tomó una decisión y fue en el orden de corte de ese gas,
puso a los vehículos en una prioridad, digamos, superior a las industrias. Entonces, quienes están racionados hoy son las industrias en el centro del país, y son esas industrias que necesitan un gran poder calorífico, sobre todo las que producen materiales de construcción, vidrio, cerámica, ladrillo, cemento. Estas son las fábricas que hoy están siendo racionadas y están pagando un alto precio por eso. Eso le iba a decir, ¿de qué tan alto es el precio? ¿De cuánto es el racionamiento? El racionamiento, digamos, total del interior del país, cuando uno mira nominación, que es el gas que se solicita en el mercado frente al que se les entrega, puede ser del orden de unos 30, 40 millones de pies cúbicos diarios. En el caso de la industria de Bogotá, puede ser del orden de 10, la refinería de Barranca un porcentaje alto, y hay un comprador de energía grande que es Drummond, que compra alrededor de 10, 12 millones de pies cúbicos diarios para operar la mina de la Jagua, del carbón en el Cesar. Ese es más o menos el racionamiento que hay. ¿Es un porcentaje es qué? En porcentaje total, si hay 1.000 millones de pies cúbicos diarios que se consumen en el país, entonces digamos 30, pues es alrededor del 3%. Uno diría, bueno, pues ¿para qué exportan gas a Venezuela si esas empresas en el país las necesitan? Porque la capacidad de transporte de la costa hacia el interior, Paola, estaba limitada a 190 millones de pies cúbicos. En el momento en que de aquí a julio tengamos una expansión entre 190 para subir a 280, ya el flujo de gas de la costa hacia el interior del país no va a tener ningún problema. Entonces, no solamente se van a apagar algunas térmicas que están, digamos, en la costa norte de Colombia por efecto de que ya no hay el fenómeno del Niño, sino que adiciona, y entonces ese gas queda disponible. El gas de Bucaramanga, que son alrededor de 30 millones de pies cúbicos que se está utilizando de la costa, entra por Barranca hacia Bucaramanga, ya va a entrar es a través de Gibraltar, que es ese campo que se encontró en la frontera con Venezuela, donde estaban los que hubo todo ese lío con que si era condensado, que si era petróleo. Ese gas, alrededor de 30 millones de pies cúbicos, empiezan a entrar a Bucaramanga, lo que va a permitir que los 30 millones que hoy se están utilizando en Bucaramanga se dediquen para el interior del país, pero se van a poder pasar al interior porque la capacidad del tubo también se aumenta. Pero mientras tanto, mientras sale esto en un mes, 2 meses, no sé, ese racionamiento debe estar teniendo un costo económico importante. Pues no es el 20% de Venezuela que le dice Chávez a las empresas recorten su producción un 20%, pues estamos hablando de un 3% de un racionamiento de gas para industrias al interior del país. ¿Eso qué costo, qué impacto puede tener, por ejemplo, sobre la producción? Muy alto, Paola, económica? por 2 razones. Una, porque son los materiales de construcción, en un momento en que el ciclo de la expansión de la construcción en el país está crecido, y obviamente no tener la capacidad de producir al máximo puede generar, digamos, unos faltantes en el mercado que se pueden ver en incrementos del precio de los materiales de construcción. Ese es el primer punto. Segundo, estas son empresas que la gran mayoría están ubicadas en el interior del país. En el nuevo modelo económico de Colombia, mire, logramos, por ejemplo, y menciono nombres propios a pesar de que no hay que hacerlo, pero me parece que hay que hacerlo. La Riviera Santa Fe logró exportar al mercado internacional tejas desde Bogotá, produciendo tejas en el centro del país, las sacaba a la costa y de la costa las mandaba al mercado americano. Si yo empiezo a encarecerles el proceso de producción a estas compañías, Dejan de ser competitivas. Dejan de ser competitivas, y obviamente estos mercados se pierden. Si se pierden esos mercados, se pierden los mercados para las compañías, pero el empleo para la gente que trabaja en ellas también. Aquí hay un mensaje que he hablado con el ministro de Minas, pero se lo paso públicamente, y es, a mí me parece que, digamos, se ha manejado muy bien el tema del racionamiento, en el sentido de que se está dedicando mucho gas hacia el sector térmico. El ministro ha establecido unas prioridades, y yo creo que, digamos, han manejado muy bien todo el esquema de generación eléctrica para no producir un racionamiento eléctrico en el país. Pero me parece que los niveles de seguridad que se han venido manejando pueden ser un poco extremos, pueden ser un poco, digamos, creyendo que esto va a ir hasta junio o julio, la sequía del país. A mí me parece que tenemos que empezar ya la época